bienvenidos a esta biblioteca auditiva por parte del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, PERSE. Mi nombre es Isis Estrada y está conmigo mi compañera Elba Ramos. Durante el proceso de adaptación y piloteo para adecuar los indicadores ETOS al modelo de trabajo con las organizaciones y empresas por parte de PERSE, hemos tenido la oportunidad de aprender y conocer un poco del trabajo que se realiza en Latinoamérica por parte del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Y para nosotras es un gusto contar con la presencia el día de hoy de Federico Zárate, director de formación e integrante del Comité Ejecutivo de IARSE. Les agradezco y les doy la bienvenida. Federico, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta entrevista. IARSE está por cumplir 20 años de su fundación. Cuéntanos un poco sobre sus inicios, cómo ha sido esta evolución en el transcurso de todos estos años, ¿no? Y alguna historia interesante saldrá. Totalmente. Hola Isis, hola Elba, gracias por la invitación. La verdad que es un placer acompañarlas en este espacio a ustedes y a quienes obviamente nos están mirando. Bueno, IARSE se fundó en el año 2001 con una misión, y la misión era promover y difundir el verdadero concepto y la práctica de lo que en aquel momento, hace 20 años atrás, era responsabilidad social empresaria como forma de contribuir al desarrollo sustentable de Argentina y también de la región, en este caso de Latinoamérica. Sin duda ese concepto a lo largo de los años ha ido evolucionando. Hoy ya no se habla de responsabilidad social empresaria, hoy se habla de responsabilidad social para todas las organizaciones de cualquier tipo, de cualquier tamaño y de cualquier sector. Y lo que hemos ido transitando como camino evolutivo a lo largo de los años es que en un comienzo, Elba, te diré que IARSE, como instituto argentino que se fundó en la provincia de Córdoba, en Argentina, no en Buenos Aires, pero que sí trabajaba con la intención de acompañar a empresas y organizaciones de todo el país, como también de Latinoamérica. En un comienzo nos pasaba que íbamos a tocar puertas, íbamos a ver a empresas para contarles lo que hacíamos y fundamentalmente Luis, quien fundó y es director actual de la organización, cuenta que la idea era sensibilizar y capacitar a empresas que en su momento preguntaban qué era la responsabilidad social empresaria y sobre todo la vinculaban con acciones filantrópicas, con acciones más de donación o de ayuda comunitaria. Y la idea del IARSE, como Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria en aquel momento, era justamente tratar de promover y difundir el concepto de forma integral. Bueno, ¿cómo fue evolucionando? Para tratar de resumirlo, te diré que al principio golpeábamos puertas y era casi una sorpresa cuando te decían ¿de qué nos venís a hablar? Y lo que sucedió es que a lo largo de los años ese concepto fue transformándose, se empezó a entender que no era para las grandes corporaciones como se creía en aquel momento de la responsabilidad social corporativa, se entendió que tenía que ver con todas las empresas de todos los tamaños, incluyendo también de las más grandes a las más chicas en el marco de la gestión de la cadena de valor. Se empezó a hablar de responsabilidad social empresaria y a partir del año 2010, con el lanzamiento de la ISO 26000 ya como norma internacional, se empezó a entender que se trataba de una forma de gestión que es transversal a toda la organización, que tiene que ver con las actividades que lleva adelante una organización y en relación con los impactos que tiene tanto éticos, culturales, como económicos, por supuesto, sociales y ambientales, con todos los grupos de interés con los que se desarrolla. Y a partir del 2010, te diré que cambió un poco el sentido, porque podríamos decir que desde el 2001 hasta el 2010 hubo una fuerte impronta de sensibilización y capacitación en materia de qué es o qué era la responsabilidad social empresaria. A partir del 2010, y ya entendiendo que se hablaba de responsabilidad social como concepto de gestión para todo tipo de empresas y de organizaciones, la pregunta, a partir del 2010 hasta hoy, ya no es tanto el qué es, sino es el cómo la practico. Y es donde también IARSE ha tenido que adaptar sus procesos y sus acompañamientos técnicos para que los equipos hacia adentro de las organizaciones puedan aprender y adquirir competencias y herramientas que les permitan realmente llevar la responsabilidad social como forma de gestión a la práctica cotidiana. Oye, Federico, y es muy acertado justo eso que mencionas, que se empieza a ver ya el resultado de esta preparación del qué es, a buscar el cómo y luego de pronto llega
un tema como la pandemia. Cuéntanos desde tu experiencia y en un escenario justo donde comenzamos apenas esta recuperación, ¿qué retos enfrentan las empresas al momento de buscar la integración de la responsabilidad social? Es muy buena tu pregunta, Isis, porque es algo que incluso debatimos hacia adentro del equipo del instituto, que dicho sea de paso, actualmente es Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, justamente por la evolución del concepto. De hecho, estamos viendo qué hacemos con la E de IARCE, y una de las propuestas era ver si la enfocábamos en ética, que es la base de lo que debiera tener, digamos, toda gestión de sustentabilidad y responsabilidad social. En pandemia, Isis, nos dimos cuenta justamente de la necesidad que hace falta de seguir reforzando la importancia que tiene la gestión de manera estratégica y vinculada a la transversalidad de las actividades, porque nos pasó que vimos muchas empresas y muchas organizaciones comunicando bastante sobre responsabilidad social y sustentabilidad, o sustentabilidad y responsabilidad social, pero con foco de nuevo en filantropía, con foco de nuevo en ayuda comunitaria. Y vimos a pocas empresas y organizaciones realmente comunicando acerca de la gestión de sustentabilidad y responsabilidad social en tiempos de pandemia. Pongo un ejemplo, sin hacer mención a alguna en particular, pero de una empresa, por ejemplo, que brinda servicios de salud, yo lo que quiero saber en pandemia, además de cómo va a tratar, por supuesto, temas relacionados al cuidado de lo que implica el virus, digamos, del COVID en este caso, es cómo va a hacer para atender a sus distintos públicos de interés y fundamentalmente a sus pacientes en el marco de la atención que necesitarán más allá del COVID. Y no vi muchas organizaciones de la salud comunicando específicamente esos temas y cómo iban a brindar la atención y cómo iban a acompañar a sus usuarios del servicio. Lo que vi es quizás más cuestiones de donaciones o cuestiones vinculadas a temas que por ahí no eran los que iban a realmente crear valor. Vi a muchas empresas contando de nuevo de temas más filantrópicos, pero no tanto, por ejemplo, de cómo iban a cuidar los protocolos y los procesos para asegurarles a sus colaboradores medidas y prácticas que puedan acompañarlos en el cuidado de su salud. Y así, digo, puedo hablar en prácticas relacionadas a clientes, relacionadas al cuidado del medio ambiente, relacionadas a proveedores y a cuidar la relación y al desarrollo, sobre todo de aquellos más chicos que quizá en pandemia tuvieron, te diré, malos ratos o hasta incluso la posibilidad de desaparecer. Entonces, digo, el desafío de la pandemia puso, nos parece a nosotros, en tela de juicio quiénes, o quizás para reflexionar, quiénes realmente como empresas y como organizaciones tienen una gestión estratégica que sea transversal y vinculada a lo que se llama en sustentabilidad y responsabilidad social a la materialidad, que es, sin duda está bueno ayudar a la comunidad en cuanto a lo filantrópico porque también hace falta. Pero la pregunta es, ¿a dónde está la gestión de los temas que son más significativos para una empresa o para una organización por las actividades que lleva adelante? Y necesito que nos cuentes o que comuniques cómo es la gestión específica de esos impactos que son más significativos por la actividad que llevas adelante. Lo pongo con un ejemplo y obviamente el público lo va a entender porque de esto se trata y muchos son más especialistas en estos temas. Pero de una empresa que tiene quizás una actividad minera, yo quiero saber, por supuesto, respecto del desarrollo local y de cómo acompaña o cómo acompañan algunas iniciativas, por ejemplo, de alfabetización o de educación. Pero fundamentalmente, y antes que eso, quiero saber, como público de interés de una empresa minera, cómo es la gestión del impacto ambiental, cómo es la gestión de salud y seguridad de sus colaboradores, y en todo caso, en relación a la comunidad, lo que querría saber es cómo esa gestión de los impactos tanto sociales y ambientales son positivos y crean valor para la comunidad desde la disminución de los riesgos. Entonces digo, claramente la pandemia nos llevó a reflexionar sobre eso, a la falta que hace todavía en las empresas, en las organizaciones, y a algo más que nos llamó mucho la atención, Isi y Elba, y es que hay una diferencia abismal cuando el tema es gestionado estratégicamente y entendido por todos los integrantes de la organización con aval del directorio, de los dueños de la empresa y cascadeado hacia abajo. Y finalmente en tiempos de pandemia lo que necesitamos no es menos sustentabilidad y responsabilidad social, como también hemos visto que sucedió en muchas empresas que acortaron presupuestos, que le dieron la responsabilidad solo a una persona, como si no dependiera de toda la organización.
Y hay una diferencia abismal. Necesitamos, y eso es lo que nos trajo la pandemia, comprender cada vez más la importancia que tiene la gestión de sustentabilidad y responsabilidad social para crear valor, y más valor incluso en un momento como el que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia. Totalmente, Federico. Bueno, y otra pregunta obligada es, desde tu perspectiva y experiencia, ¿cuáles son estas tendencias en materia de responsabilidad social empresarial, corporativa, organizacional? ¿Cómo pueden estas organizaciones estar mejor preparadas para los tiempos inciertos en los que estamos pasando y no sabemos los tiempos que nos esperan? Elo, a la tendencia que más percibimos y notamos nosotros con nuestra experiencia a lo largo de los años es justamente la profesionalización de la gestión. Quien realmente se compromete con la sustentabilidad y la responsabilidad social atraviesa un proceso de formalización que va desde esto que hablábamos al principio, de un momento y una etapa de sensibilización y capacitación para entender la transversalidad e integralidad que requiere el tema y cómo afecta este tema a la competitividad de una empresa o de una organización a través de la identificación de oportunidades y riesgos en el marco de sus procesos y con sus grupos de interés. Y a partir de ahí es, bueno, cómo planifico, es decir, a través de un autodiagnóstico y de saber a dónde están esas oportunidades y esos riesgos, cómo planifico estratégicamente con objetivos, con metas, con indicadores que me permitan saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, a dónde tengo que mejorar y, por supuesto, rendir cuentas de los impactos éticos, culturales, económicos, sociales y ambientales. Esa es como una gran tendencia, sobre todo en empresas y organizaciones que claramente tienen compromiso en esto. Ahora, ¿por qué? Y bueno, porque también vemos como tendencia que del otro lado hay mucha más información por parte del consumidor y del cliente, hay generaciones más jóvenes que valoran productos y servicios que generan valor social, que generan más valor ambiental y que valoran cómo están producidos o elaborados esos productos o esos servicios. Y eso sin duda empezó a marcar una exigencia y un cambio de paradigma respecto de cómo las organizaciones tenían que hacer las cosas. Pero de la mano de eso, también vemos una tendencia muy interesante en todo lo que tiene que ver con colaboradores. Antes, una empresa o una organización solo se preocupaba por ofrecer un buen sueldo, condiciones laborales que sean dignas y probablemente un colaborador que estaba más o menos a gusto se podía llegar a quedar en esa organización o en esa empresa a lo largo del tiempo. Hoy lo que sucede es que los colaboradores tienen otras expectativas, hoy hay temas de flexibilidad laboral, hay temas de salud y seguridad, pero ya no solamente en cuanto a la protección física y psíquica en sí, sino también en cuanto a que la empresa o la organización me pueda acompañar en una mejora de la calidad de vida que yo tengo, y por supuesto la sociedad en su conjunto, líneas muy vinculadas a la equidad de género, sin duda a nivel mundial, es un tema que empresas y organizaciones comprometidas están trabajando, inclusión social, diversidad, sin dudas que ha cambiado el paradigma de gestión de lo que se llama el capital humano. Y lo interesante de esto es que ya no tiene que ver con algo que sea una elección. Tanto las empresas como las organizaciones que no entiendan acerca de este cambio de paradigmas, lo que empieza a suceder es que pierden competitividad, porque tienen talentos o personas con mucho talento que se va de la empresa o de la organización, tienen falta de atracción, marcas que no son reconocidas como marcas empleadoras que promuevan estos temas. Entonces tenemos como un cambio de paradigma de los clientes y los consumidores, un cambio de paradigmas del otro lado de los colaboradores. Tenemos regulaciones que van avanzando en los distintos países, en donde antes no se exigían y hoy hay muchas más cuestiones relacionadas al impacto ambiental, a la medición de la huella de carbono, a la trazabilidad social o a la trazabilidad ambiental, dependiendo de la actividad. Y también sucede que de golpe una empresa es clienta de otra empresa más grande, que esta otra, para seguir operando, le empieza a exigir estándares de cumplimiento y de gestión más altos que los que exige la ley, que técnicamente es responsabilidad social y sustentabilidad, todo aquello que excede el cumplimiento de la ley. Y el tema es que si yo no cumplo con esos estándares que me exige esta empresa vinculado a temas de derechos humanos, a gestión social, a gestión ambiental, a iniciativas y normativas internacionales, dejo de operar con ese cliente. Entonces, podríamos mencionar muchas tendencias con cada uno de los distintos grupos de interés, pero creo que la más marcada, Elba, en relación a tu pregunta es, sin duda, la necesidad
de abordar una profesionalización de la gestión de sustentabilidad y responsabilidad social que abre oportunidades para la competitividad de la empresa o de la organización, o bien que gestiona riesgos de cara al negocio o a la actividad que lleva adelante la organización en cuestión. Sin dudas creo yo que esa sería la tendencia más marcada y obviamente a lo largo del tiempo esta necesidad de rendir cuentas, ¿no? Esta necesidad de presentar informes, ya no solamente con un balance económico, sino informes de sustentabilidad en donde yo cuento cómo gestiono los impactos más significativos de la actividad que lleva adelante la organización y en relación a los distintos grupos de interés. Y lo interesante de esto es que ya no tiene que ver solo con contarlo y rendir cuentas, tiene que ver con ser capaz de demostrar que eso que contamos y que eso que ponemos en un informe es real en la práctica. Con lo cual, bueno, allí está todo el desafío de la gestión. Sonaría como un gran paso que lo que contamos y lo que se pide y que sea real, ¿no? Y una de las cosas que me llama mucho la atención, como bien mencionas, Federico, es que ya no es un tema de elección de si lo hago o no, sino que ya forma parte de todo esto y en nuestra experiencia lo que hemos visto con los indicadores ETOS es que llegan a más profundidad en temas que tal vez las empresas en este momento de hacer esta autogestión no están considerando y que puedan estar teniendo acciones o bien sus mejoras. Y sabemos que estos indicadores YARCE ETOS son una herramienta esencial precisamente para YARCE. Cuéntanos sobre qué impacto han tenido en las acciones o decisiones que toman las empresas que están afiliadas. ¿Cómo les ha ayudado a mejorar estos procesos de gestión que mencionas? Bien, en esta transición del qué es la responsabilidad social y la sustentabilidad, que si quieren al final hacemos una breve reflexión de la diferencia y la complementariedad de estos dos conceptos. En esta transición del qué es al cómo, los indicadores tienen como herramienta un rol fundamental. Porque piensen en esto, ¿no? Hay un concepto de sustentabilidad y responsabilidad social que tiene que ver con entender que es una forma de gestión transversal a todos los niveles y áreas de la organización, vinculado a las decisiones que se toman todos los días, en el marco de todos los procesos y en relación con todos los públicos de interés. Complicado de entender porque abarca todas las actividades de una organización. Pero en el cómo, la pregunta que siguió a esa transición en el marco del proceso que les contaba al principio es, bueno, ¿y cómo se practica finalmente? La ISO 26000, cuando se lanzó en el año 2010, marcó el camino y le decía a una organización, aclaro que la ISO 26000 justamente, por la complejidad que tiene el tema, no se certifica. La ISO 26000 no es una norma a diferencia de otras como la de calidad o la de gestión ambiental o tantas otras que se pueda certificar. Porque son tantos los temas que aborda la gestión de sustentabilidad y responsabilidad social que sería imposible decir que una organización es 100% sustentable. Sino que lo que se busca a través de la ISO 26000 es entender los desafíos con cada público de interés y en el marco de cada proceso y que a partir de ahí podamos, en definitiva, en todo caso, demostrar por qué nos diferenciamos nosotros a través de la 9000 de calidad, a través de la gestión ambiental con la 14000 o quizás a través de eficiencia energética con la 50001 o con cuestiones de inclusión o de equidad de género o con cuestiones vinculadas a distintos procesos. Y acá está el kit de la cuestión. Los indicadores ISIS, que YARCE trabaja hace más de 10 años en alianza con el Instituto ETOS de Brasil, YARCE lo que hizo fue traducir esa herramienta y adaptarla al contexto local tanto de Argentina como de otros países en Latinoamérica, permiten a una empresa conocer, lo digo de la manera más sencilla posible, cuánto de sustentabilidad y de responsabilidad social ya está incorporado en la gestión cotidiana de la empresa. Sucede que nadie está en cero en estos temas, solo que para profesionalizar la gestión hay que empezar a relevar todo lo que sería parte de la sustentabilidad y la responsabilidad social. Yo decía hace un rato que técnicamente hablando todo lo que uno hace más allá de la ley es sustentabilidad. Yo no conozco a ninguna empresa, ninguna organización que no tenga nada de sustentabilidad y responsabilidad social. Todas hacen algo más allá de la ley en el marco de su cultura organizacional y de su manera de hacer las cosas. El gran desafío de la gestión es poner todo eso en un mapa para identificar qué hacemos, cuánto de eso hacemos, cómo lo medimos y cómo lo mejoramos. Y en eso la herramienta como proceso de autodiagnóstico interno tiene una ventaja enorme porque lo que hace es preguntas en donde yo voy respondiendo por sí o por no en el marco de una estructura de indicadores y también voy definiendo el nivel de formalización de la práctica
sobre la que me pregunte el indicador. Y eso permite que yo sepa en dónde estoy parado con cada uno de los temas que integran, además, porque la herramienta es compatible con la ISO 26000, que están integrados en la ISO 26000. También la herramienta es compatible con GRI, como la matriz de reporte internacional de la sustentabilidad, Global Reporting Initiative, y actualmente es también compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces digo, la ISO 26000 marca el camino de la gestión. Los indicadores como herramienta de autodiagnóstico permiten a una empresa saber a dónde estamos parados de cara a esa gestión que sería la máxima expectativa. Y a partir de ese autodiagnóstico y teniendo un informe de desempeño, las empresas pueden, habiendo identificado oportunidades y riesgos, planificar estratégicamente, ya identificando y definiendo objetivos, metas e indicadores, con lo cual son súper valiosos. Y perdón que me extiendo en la respuesta, pero no es menor. Algo que es vital de los indicadores es que, y le debe pasar a per se y a todo aquel que esté escuchando esta entrevista y que gestiona temas de sustentabilidad y responsabilidad social, que muchas veces en las empresas es como un tema que se le da a alguien. Bueno, este es el referente de sustentabilidad y responsabilidad social. Y el problema de eso es que está bueno que haya un referente, está bueno que haya un área, pero la comprensión integral de la sustentabilidad requiere que en recursos humanos entiendan los desafíos de sustentabilidad de recursos humanos, que en proveedores entiendan los desafíos que actualmente tiene todo lo que está vinculado a compras, a la gestión de proveedores, a la trazabilidad social, ambiental, a cuestiones éticas y, por supuesto, al acompañamiento en el marco de la cadena de valor en temas de sustentabilidad. Lo mismo en calidad y lo mismo en producción, en cada una de las áreas. Y lo que permite la herramienta ISIS bien trabajada y de manera participativa es, además de seguir profundizando sobre la sensibilización y capacitación, es que cada referente y colaboradores de distintas áreas entienda cómo la sustentabilidad y la responsabilidad social se relaciona con sus procesos, con los procesos que lleva adelante esa área. A partir de ahí está bueno, porque podrá haber un referente del tema o un área que acompañe y facilite procesos sobre todo, pero trabajando en conjunto con las otras áreas y con los desafíos que cada área tiene con sus temas específicos, ¿no? Sí, Federico, muchas gracias. Este interés por ethos lo tenemos especialmente en per se porque, como bien sabes, estamos trabajando por lanzar a disposición de las empresas mexicanas el uso de la herramienta. No sé si quieras darnos, ya nos has hablado mucho del valor agregado que tiene esta herramienta, nos ha quedado muy claro. Ya sabíamos que era valiosa, pero pues ahora más. ¿Hay algo que quieras agregar para el escenario mexicano, dirigido a las empresas mexicanas para que se interesen por esta herramienta? Totalmente, Elba. Hay varias cosas que podríamos agregar, pero a priori hay algo que es muy importante y es una duda que tienen empresas que empiezan a gestionar estos temas de manera más formal, y es que de golpe está dando vueltas el Pacto Global con sus 10 principios, está la ISO 26000, hay que reportar con GRI, por eso yo siempre hago la distinción de lo que implica cada iniciativa. Pacto Global tiene obviamente 10 principios vinculados a cuestiones de derechos humanos, vinculados a cuestiones de prácticas laborales, cuestiones de cuidado del medio ambiente y de rendición de cuentas. Es casi un compromiso de la empresa y de rendir cuentas. La ISO 26000 a partir del 2010 marcó el camino, es una guía de responsabilidad social que le dice a la empresa, bueno, mapea tus públicos de interés, definí sobre todas estas materias lo que vas a hacer o lo que tendrías que hacer con cada asunto, que son temas, en definitiva, pero es casi el deber ser. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo sé a dónde estoy yo respecto de eso? Y ahí es donde, decíamos, los indicadores tienen una ventaja enorme para integrar todo lo que me dice Pacto Global, todo lo que me marca la ISO 26000, pero bajarlo a mi realidad sin importar la actividad que llevo adelante. Y a partir de ahí, obviamente, planificar una gestión con objetivos, metaindicadores y el día de mañana, ojalá, reportar con GRI para entender la integración de todas las iniciativas y herramientas. Y obviamente, ese reporte, para vincularlo con los ODS, cuando yo reporto mi gestión y mi desempeño, también puedo contar cuál es mi contribución de creación de valor de lo que hago todos los días
a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. ¿Qué otras ventajas tienen, Elba, y por qué está tan bueno que lo puedan usar en México? Primero, es una herramienta, insisto, de autodiagnóstico. Es decir, no es una auditoría, no es información que se hace pública, es una herramienta para el uso interno de la empresa o de la organización con la intención de saber a dónde está hoy de cara a la sustentabilidad y la responsabilidad social. Ese es como un gran punto. Una segunda instancia a tener en cuenta, o ventaja si se quiere, es que la herramienta tiene la posibilidad de elegir niveles. Quizás hay una empresa muy grande que puede ir con los 47 indicadores en el nivel comprensivo en su máxima expresión. Ahora, quizás estamos ante una pyme que está comenzando a trabajar y los 47 indicadores son muchos. Y la ventaja de esta herramienta es que podemos arrancar por un básico de 12 indicadores, podemos ir a un nivel esencial de 24 indicadores, o podemos ir a un nivel amplio de 36, o finalmente al full de 47 indicadores. La otra ventaja es que quizás yo hice un autodiagnóstico, pero mañana, dentro de 6 meses, dentro de un año, quiero solamente medir algunos indicadores. También tengo la posibilidad de armar una matriz que se llama personalizada, eligiendo los indicadores donde quiero poner el foco. La otra ventaja es, yo hago un autodiagnóstico hoy, y ojalá lo pueda hacer de manera participativa, involucrando distintos referentes, generando debate, generando intercambio de experiencias, porque lo que nos pasa en el acompañamiento que hacemos de IARSE para la aplicación de la herramienta, es que lo más rico que tienen, además de la respuesta en sí misma y del informe, es, Elba e Isis, el nivel de intercambio de ideas que se genera y la riqueza de los debates. De golpe en un tema como género, alguien de recursos humanos dice, mira, nosotros sí tenemos una política en estos temas y trabajamos de esta forma, pero quizás alguien de otra área, cuando se debate sobre ese tema, dice, bueno, pero en la cultura organizacional no lo vemos de esta manera y no se percibe así. Y quizás podríamos ir más allá y hacer esto o esto otro. Imagínate eso traducido a cualquier otro tema. Y la ventaja también es que yo puedo 6 meses, un año después, volver a hacerme un autodiagnóstico y compararme respecto de mi línea base. Entonces cada empresa puede ir viendo consigo misma cómo fue la evolución en el desempeño. Y hay algo que no quiero que se me pase, perdón por el tiempo, pero que es no menor en la herramienta. Cada indicador, que es un tema específico, le permite a la empresa elegir un estadio. Esos estadios son 5 y van desde, en este tema yo cumplo con la ley, siempre el piso mínimo del cumplimiento de la ley. El segundo estadio es yo tengo algunas iniciativas o prácticas superadoras de la ley, que cada tanto las llevamos adelante. En el tercer estadio es, yo en este tema no solamente tengo iniciativas voluntarias superadoras de la ley, sino que ya tengo una política, un proceso, un sistema de gestión. Podríamos hablar de un sistema de capacitaciones y decir, mira, yo hago las capacitaciones que me exige la ley. O no, cada tanto hago algunas capacitaciones a pedido del público interno o que creo que son valiosas, bueno, estaríamos en el estadio 2. O no, como empresa te puedo decir, yo tengo una política y es que todos los años hago al menos X cantidad de capacitaciones en temas de valor para mis colaboradores y en el marco de la actividad que llevamos adelante, o también en temas que les interesan a mis colaboradores. Y estaría dentro de ella un estadio 3 con un nivel de formalización avanzado. En el estadio 4, yo ya no solamente tengo muy bien gestionado el tema internamente, sino que mido muy bien todos los impactos de esa gestión y además influencio a mi cadena de valor, a mis proveedores, a mis clientes en ese tema. Y en el estadio 5, como diríamos en Argentina con una canción de Charly García, me roban melodías. Yo soy líder absoluto del tema, quizá influencio en políticas públicas y me llaman para dar charlas de cómo hice para llegar a ese nivel de práctica y de resultados en la empresa y casi podríamos decir soy un influencer traducido a las redes sociales hoy. Bueno, sin duda es que la herramienta tiene muchísimo potencial desde esa perspectiva. Es una herramienta que permite saber a dónde estamos y mejorar e integrar absolutamente todo. Vos me preguntabas a mí, empresas de cualquier tamaño, de cualquier rubro y de cualquier sector debieran poder utilizarla en México y ojalá que se animen porque es una herramienta muy bien pensada, muy bien lograda y además de uso común para actualmente más de 10 países de Latinoamérica. Así es, y bueno, una de las cosas que nos ha llamado más la atención fue justo esto, ¿no? Al interior de las empresas, las organizaciones que apliquen este autodiagnóstico, que se generen estas charlas, estos debates, estos no confrontamientos como tal, sino cuestionamientos como para poder evolucionar. Y yo creo que la herramienta
hace que la empresa dentro de sí misma pueda encontrar esta evolución. Entonces, pues bueno, te agradecemos muchísimo, Federico, que hayas estado aquí con nosotras, que nos hayas hablado un poco sobre pues toda la situación, cómo se está viviendo, la herramienta, qué tal ha funcionado. Y bueno, yo te invitaría a que nos dejaras con la reflexión que nos has venido preparando para este final de esta charla. Bueno, gracias a ustedes además por la invitación. No, para que no nos quede colgado, como decimos aquí, en Argentina, sin dudas hay una lógica de complementariedad entre la responsabilidad social y la sustentabilidad. Nosotros en YARCE hace ya varios años hablamos de gestión responsable orientada a la sustentabilidad, porque la idea es de empresas y organizaciones que sean cada vez más responsables, asumiendo y gestionando los impactos ya no solamente económicos como siempre se hizo, sino también los éticos, los sociales y los ambientales, con la idea de contribuir hacia el desarrollo sostenible. Y por eso hoy se habla de gestión de responsabilidad social y sustentabilidad, o de sustentabilidad y responsabilidad social. Porque ambos conceptos son les diré, meta y proceso, o proceso y meta. Es decir, la responsabilidad social es el camino hacia el cual vamos a ser cada vez más sustentables, pero forman parte de ambas cosas, de ambos elementos. Y otra cuestión no menor es que desde YARCE ya no hablamos de triple impacto o de triple bottom line, sino que lo que estamos tratando de promover ya hace bastante es de una cuádruple forma de impacto, porque sin duda la responsabilidad social y la sustentabilidad se basan en esta cuestión del triple impacto económico, social y ambiental. Pero entendemos que tanto en Argentina como en México y en Latinoamérica, y por supuesto a nivel mundial, sobre todo en nuestros países y en nuestra región, hay que hablar mucho de ética y hay que promover la ética y hay que lograr que la ética sea practicada con un norte que realmente pueda demostrar por qué se toman las decisiones y cómo esas decisiones están pensadas para contribuir desde la responsabilidad social al desarrollo sustentable o sostenible. Así que en definitiva la invitación es a mejorar cada día un poquito más. Las organizaciones son como las personas. No podríamos decir que nadie es perfecto. Yo no puedo ser buena pareja, buen vecino, buen cliente. Digo, claramente hay algo que tengo que mejorar. Bueno, lo mismo sucede en las organizaciones. Yo creo que las organizaciones tienen un proceso de maduración y de eso se trata este proceso. No buscamos las mejores empresas del mundo, buscamos empresas que puedan ser mejores para el mundo y organizaciones que puedan construir una sociedad diferente de lo que hacen todos los días. Entonces la idea es, bueno, ver a dónde de todo lo que yo hago puedo mejorar. Quizás hay cosas que las estoy haciendo muy bien y esas las tengo que sostener, pero quizás tenga que estar mirando otros impactos ambientales, sociales, que seguramente me terminen nutriendo la competitividad integral de la empresa o de la organización. Pero es a donde puedo mejorar. Con lo cual, la reflexión va por eso y a ese lado. Responsabilidad social y sustentabilidad hoy hay que entenderlas como conceptos complementarios y necesarios para seguir madurando la gestión en las organizaciones. Gracias, Federico, por esta entrevista. Me quedo con el promover las organizaciones éticas, por organizaciones éticas desde una perspectiva de sistemas estratégicos globales. Así de complejo es el tema, por lo que ya te hago la invitación para otra entrevista y que sigamos hablando del tema. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Gracias, Elba, gracias, Isis, y felicitaciones por el trabajo que está haciendo PERSE. Sin dudas hace falta de organizaciones promotoras que sensibilicen, capaciten y acompañen a empresas de todo tamaño y de todo sector a entender esta importancia de la gestión de la sustentabilidad y la responsabilidad social para seguir creando más valor y que ese valor en definitiva sea compartido por la empresa o la organización y sus públicos de interés y la sociedad en su conjunto y por supuesto el planeta. Así es, muchas gracias, Federico, muchas gracias, Selva, y bueno, a todas las personas que vean esta edición de Biblioteca Auditiva, les invitamos a que la compartan entre sus conocidas, colaboradores y todas las personas que crean que puede interesarles este tema, y nos vemos en la próxima.